Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, porque ¿a quién no le gustan los chismes jugosos y las historias de amor en el mundo de las celebridades? Exacto, a todos nos encantan. Y hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, pero que, bueno, ya saben, las cosas a veces no son tan sencillas como parecen, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en ese supuesto, a un amor por el pasado, esa chispa persistente que se rumorea que existe entre ellos. Hay algo más que simples recuerdos de una relación que nos hizo suspirar a todos. Hay un secreto que han estado guardando, una llama que aún arde bajo las cenizas de la separación. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar esa misteriosa conexión, esa danza de miradas y silencios que, según los rumores, todavía los une. Vamos a analizar las pruebas, las especulaciones y, por supuesto, la realidad, o al menos, lo que podemos intuir de ella. Antes de empezar a desmenuzar todos los detalles, les recuerdo, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, los chismecitos y por supuesto, los análisis profundos que tanto nos gustan. Ya saben, me ayudan un montón y me motivan a seguir investigando. Así que suscríbanse. Ahora sí, comencemos con este drama que a pesar del tiempo, sigue generando debate y expectación. Asterisco asterisco un viaje en el tiempo, de la ficción a la realidad, y de regreso asterisco asterisco. Para entender la situación en toda su complejidad, es imprescindible retroceder en el tiempo y revivir la magia que envolvió a Love is in the Air. Volvamos a esa época en la que la serie dominaba nuestras pantallas, nos hacía reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel, en los papeles de Serkan Bolat y Eda YLDZ, eran la pareja perfecta. La química entre ellos era innegable, trascendía la pantalla y nos hacía creer en la existencia de un amor verdadero y apasionado. La serie, con su trama cautivadora, sus paisajes idílicos y, por supuesto, la intensidad de sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de la historia de Serkan y Eda, de sus encuentros y desencuentros, de sus miedos y esperanzas. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, la ficción se entrelazó con la realidad. La magia que sentíamos al verlos juntos en la pantalla se trasladó a la vida real. Empezaron a compartir momentos fuera del set, a intercambiar miradas cómplices, a dejarse ver en eventos públicos. Las fotos, las entrevistas, cada pequeña interacción, cada gesto, cada palabra, era analizado al detalle por los fans. El mundo entero se enamoró de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Los Serkan y Eda de la vida real, Kerem y Hande, se convirtieron en la pareja del momento. Pero como en toda historia de amor, por más perfecta que parezca, hubo altibajos. Después de un tiempo, tras meses de especulaciones y rumores, anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans, que veían en ellos el reflejo de sus propios sueños románticos. La decepción fue generalizada, y el desconcierto palpable. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se complica y los misterios se multiplican. Porque a pesar de la ruptura, la gente, los fans, el público en general, nunca dejó de hablar de ellos. Los rumores sobre un posible regreso, sobre encuentros secretos, sobre miradas furtivas, sobre llamadas a altas horas de la noche, todo estaba en el aire. La llama de la esperanza, alimentada por la nostalgia y la ilusión, seguía ardiendo en el corazón de muchos. Asterisco asterisco el caldo de cultivo, que alimenta la especulación, asterisco asterisco. Pero, ¿de dónde viene toda esta especulación? ¿Qué factores han alimentado estas teorías sobre un posible reencuentro, sobre un amor que, supuestamente, sigue vigente? Hay varios elementos clave que han contribuido a mantener viva la llama del debate. Uno de ellos, obviamente, es la enorme popularidad y el impacto mediático que ambos actores tienen. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más reconocidas y queridas de Turquía, con una base de fans sólida y comprometida en todo el mundo. Cada movimiento, cada nueva relación, cada declaración, cada proyecto profesional, es analizado al detalle. Sus vidas personales se han convertido en un foco de atención constante, en un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y por supuesto, la gente compara. La gente busca similitudes, indicios, pistas.
Se pregunta constantemente si hay algo más allá de lo que ven, si existe una conexión especial que trasciende el ámbito profesional y se extiende al terreno de lo sentimental. Otro factor clave que ha alimentado las especulaciones son las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, estas plataformas se han convertido en el campo de batalla de los fans, en el escenario donde se libran las batallas de la esperanza y la desilusión. Publicaciones, likes, comentarios, me gusta, emojis, todo es interpretado como una señal. Un like a una foto antigua, un comentario en una publicación de un amigo en común, una coincidencia en sus ubicaciones, cualquier cosa sirve para avivar la llama de la esperanza y alimentar los rumores. Los fans más dedicados, los llamados chipes, se pasan horas analizando cada detalle, buscando pistas que confirmen sus deseos, que les den la certeza de que su pareja soñada, Serkan y Eda, están destinados a estar juntos en la vida real. Crean teorías, elaboran líneas de tiempo, analizan cada palabra y cada gesto, en busca de pruebas que sustenten sus creencias. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay realmente un amor latente entre Kerem y Hande? ¿Hay un secreto que han estado ocultando? Es posible que a pesar de la ruptura, la llama del amor siga ardiendo en secreto. *** Análisis de las pruebas, ¿qué dice la realidad? ***. Pues bien, vamos a adentrarnos en el terreno de las pruebas, a analizar los rumores, las declaraciones y las acciones para intentar responder a estas preguntas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es a veces muy difusa, y que la especulación y la exageración son moneda corriente. Primero hablemos de los rumores. Los tabloides y los medios de comunicación turcos, que son bastante dados a generar expectativas y a explotar el morbo, han sido, y siguen siendo, los principales impulsores de la especulación. Han publicado supuestas pruebas de encuentros secretos, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche, de regalos enviados discretamente, de viajes a lugares románticos y discretos. Pero, ¿qué tan confiables son estas fuentes? ¿Qué tan verídicas son estas pruebas? Muchas veces se basan en especulaciones, en fuentes anónimas, en interpretaciones exageradas de la realidad o, en el peor de los casos, en información inventada para generar clics, vender revistas y atraer audiencia. Es importante ser cautelosos y analizar la información con sentido crítico, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo. También hay que tener en cuenta que en el mundo de la farándula, las relaciones, los romances y los posibles reencuentros son un negocio. Un romance, un posible reencuentro siempre genera interés, vende revistas, atrae audiencia y por lo tanto, genera beneficios económicos para los medios de comunicación. Así que a veces los medios pueden exagerar, dramatizar o incluso inventar historias para mantener el interés del público, para generar expectativas y para seguir vendiendo. Ahora hablemos de las pruebas más concretas. En cuanto a las redes sociales, como mencionamos antes, cualquier like, comentario o publicación es interpretado como una señal. Pero seamos realistas, es muy fácil dar like a una foto antigua sin que eso signifique nada. Es muy común que los amigos de los actores en común publiquen fotos o vídeos que recuerden momentos compartidos. A veces es simplemente nostalgia, un recuerdo de una época feliz, un guiño a los fans, sin que haya nada más allá. Es importante recordar que los amigos y las personas cercanas a los actores también tienen sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios intereses. Y en ocasiones, pueden compartir contenido en las redes sociales que no tiene ninguna relación con las vidas personales de Kerem y Hande. En cuanto a las coincidencias en las ubicaciones, bueno, Estambul es una ciudad enorme, una metrópolis vibrante y cosmopolita, y es muy probable que Kerem y Hande coincidan en algún evento, en algún lugar público, sin que eso signifique que estén buscándose o que tengan una relación sentimental. Las coincidencias pueden ocurrir, pero no necesariamente implican una conexión romántica. Otra de las pruebas que se mencionan son las declaraciones de sus amigos y familiares. A veces, alguna persona cercana a ellos hace algún comentario ambiguo, que alimenta la especulación. Pero también hay que tener en cuenta que estas personas pueden estar protegiendo la privacidad de los actores, pueden no saber nada concreto, o simplemente pueden querer evitar la controversia. Las declaraciones de amigos y familiares no siempre son fiables, ya que pueden estar sesgadas por la lealtad, la discreción o simplemente por la falta de información precisa. ***, ¿qué conclusión podemos sacar? La búsqueda de la verdad ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? Hay un secreto. Hay algo más allá de la amistad.
Es posible que la llama del amor siga ardiendo en secreto, lejos de las cámaras y los focos. Es difícil saberlo con certeza. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y en la mayoría de los casos es muy difícil, por no decir imposible, conocer la verdad absoluta. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una historia de amor que marcó a muchos, que nos hizo soñar y que, sin duda, dejó una huella imborrable en sus vidas y en las de sus fans. Y es normal que la gente sienta curiosidad por saber qué pasó después, qué ha sido de sus vidas, si han encontrado la felicidad y si, en algún momento, se han arrepentido de algo. Es natural que ante la separación surjan preguntas, especulaciones y rumores. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que hay que respetar la privacidad de ambos. Han pasado página, cada uno ha seguido su camino, cada uno ha construido su propia vida, y es posible que mantengan una relación de amistad, o simplemente que no tengan ningún contacto. La vida sigue su curso y las decisiones que toman las personas, en el ámbito personal, deben ser respetadas. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos, con una gran carrera por delante. Kerem está trabajando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos. Hande también está inmersa en su trabajo, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y también en su vida personal, disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. Ambos están enfocados en sus carreras y en su bienestar personal. Y ahora, ¿qué les parece si analizamos algunos de los puntos más importantes de esta historia? *** Los pilares de la historia, un resumen profundo ***. 1. La química innegable *** La chispa que surgió en Love is in the Air fue el punto de partida. Esa conexión especial, esa complicidad que traspasaba la pantalla, hizo que nos enamoráramos de la pareja de Serkan y Eda. La química entre Kerem y Hande era palpable, y esa magia fue el cimiento de la relación que vivieron en la vida real. La atracción, la complicidad y el cariño eran evidentes, y eso generó una conexión especial con el público. 2. El impacto de la ruptura la separación, inevitablemente, generó una gran decepción en los fans y alimentó los rumores sobre un posible regreso. La ruptura rompió el corazón de muchos, y la incertidumbre sobre el futuro de la pareja alimentó la especulación y los deseos de reconciliación. La decepción fue proporcional a la ilusión generada por su relación. 3. La influencia de las redes sociales las plataformas digitales se convirtieron en el campo de batalla de los fans, donde cada like, comentario o publicación es analizada al detalle en busca de pistas que confirmen los deseos. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para conectar a las personas, amplificaron la especulación y alimentaron los rumores. 4. La ambigüedad de los rumores la dificultad de saber qué hay de cierto en ellos, la falta de pruebas concretas y la posibilidad de que los medios y los fans exageren la realidad. La ambigüedad de los rumores, la dificultad de distinguir la verdad de la ficción, es una constante en el mundo de las celebridades. 5. La importancia de la privacidad la necesidad de respetar la privacidad de ambos actores, de entender que cada uno tiene su propia vida y que sus decisiones personales deben ser respetadas. El respeto a la privacidad es un valor fundamental, y en el caso de Kerem y Hande es especialmente importante, ya que ambos tienen derecho a vivir sus vidas sin la intromisión constante de los medios y de los fans. En resumen, la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo las relaciones de las celebridades pueden despertar la curiosidad y la imaginación de los fans. A pesar de la ruptura, la chispa de la esperanza sigue viva, gracias a los rumores, a las redes sociales y, por qué no, a la nostalgia. La historia de Love is in the Air dejó una huella imborrable, y el recuerdo de la pareja que formaron Kerem y Hande sigue vivo en la memoria colectiva. El misterio persiste, ¿qué nos depara el futuro? Pero, ¿quién sabe lo que realmente sucede en la vida de estas dos estrellas? Quizás algún día sepamos la verdad, o quizás, la magia de la historia de amor entre Kerem y Hande quede para siempre en el misterio, en el terreno de la especulación y la imaginación. El misterio es parte del encanto y la incertidumbre es el combustible que alimenta la curiosidad y el interés del público. Lo que sí podemos asegurar es que sus carreras seguirán brillando, y que ambos actores, con su talento y su carisma, seguirán cautivando a sus fans y conquistando nuevos públicos. El futuro les depara nuevos proyectos, nuevos retos y, quién sabe, quizás nuevas historias de amor.
Y bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido con esta historia. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero siempre es divertido sumergirse en el mundo del espectáculo, ¿verdad? La especulación es parte del juego y el análisis de las historias de amor y desamor de las celebridades es un tema recurrente y apasionante. Muchísimas gracias por ver. Me encanta tenerlos aquí. Quiero saber qué opinan. ¿Creen que realmente hay algo entre Kerem y Ande? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué piensan sobre el futuro de ambos? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las series turcas y de los chismes de celebridades, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a seguir explorando el mundo del espectáculo juntos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la vida de las celebridades siempre es un misterio, pero la magia de Love is in the Air siempre estará en nuestros corazones.